Hola jóvenes, mi nombre es Kevin Alas, soy licenciada en Ciencias Naturales y este día estaremos hablando acerca de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Tendremos saberes previos, introducción, valencias y números de oxidación, normas básicas para calcular el número de oxidación en compuestos, función química y grupos funcionales y la nomenclatura de los compuestos. Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Como saberes previos, quiero que a continuación se les presente una lista de sustancias conocidas. Deben de clasificarlas en ácidos, bases o sales colocando una X donde corresponde. Si no lo entienden o no saben, no hay ningún problema. Ok. Las sustancias. Tenemos la leche, jugo de limón, vinagre, sal de cocina, bicarbonato de sodio y leche de magnesio. ¿Qué creen ustedes que es la leche? ¿Ácido, base o sal y por qué? En efecto, la leche es un ácido, casi cae a neutro, pero anda en 6 a 6.9 el pH. El jugo de limón es muy ácido. El vinagre es muy ácido igual. La sal de cocina o cloruro de sodio que nosotros conocimos es una sal. El bicarbonato también es una sal y la leche de magnesia es una base. Como todos sabemos, en la vida diaria es posible la relación con las personas del entorno gracias a que se utiliza el lenguaje. Nosotros nos comunicamos con otras personas con nuestro lenguaje. Hay diversos idiomas a nivel mundial. Entonces, de la misma manera, los químicos, sin importar qué idioma hablen en su lugar de origen, necesitan comunicarse entre sí. Entonces, de una manera pero muy específica, igual que los matemáticos. Entonces, los químicos hemos creado un lenguaje propio, la nomenclatura química. Al igual que el lenguaje, la nomenclatura es un convenio simbólico que permite el intercambio de la información. ¿Cómo así? Pues nosotros tenemos nuestras reglas, tenemos cómo nombrarlos, dónde ubicarlos y así sucesivamente. Pues a continuación daremos un pequeño repaso de los contenidos que necesitamos como conocimiento previo. Los símbolos y fórmulas químicas a través de la historia. Desde el inicio de la historia, siempre hemos tenido la tendencia de darle nombre a cada sustancia. Pues antes, en la antigüedad, le dábamos nombres místicos relacionados todo lo que era con la naturaleza. Los alquimistas habían empleado símbolos para representar los elementos y compuestos hasta entonces conocidos, pero no fue Dalton el primero en utilizar el sistema de signos desprovistos de misticismo. Este ya los hizo para los diferentes y con base a eso para algunos compuestos. Sabemos que de los elementos pasamos a los compuestos. Los símbolos modernos para representar estos elementos químicos lo hacemos gracias al sueco John Jacob Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre en latín del elemento. Cuando varios elementos tuvieran la misma inicial, se representaban añadiendo la segunda letra del nombre. ¿Cómo es esto? Un ejemplo entonces. El carbono inicia con la letra C. Entonces, su símbolo será la letra C mayúscula. El cobre también inicia con la letra C, si ustedes pueden observar. ¿Qué va a suceder? Entonces vamos a dar su nombre en el símbolo
con la letra C mayúscula y la letra U en minúscula. La primera siempre va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Calcio también inicia con la letra C. Entonces su símbolo será la letra C mayúscula y las A minúscula. Siempre la primera letra nos presentan con la letra inicial mayúscula y la segunda en minúscula. Debemos conocer también las fórmulas químicas. ¿Qué son las fórmulas químicas? Las fórmulas químicas indican la composición molecular de las sustancias. Ejemplo de ellos tenemos el H2O, que comúnmente lo conocemos como agua. ¿Qué significa esa H, S2 y esa O? Pues S2 es un subíndice que nos indica que hay dos átomos de hidrógeno y tenemos un átomo de oxígeno. Así también tenemos el CO2 o dióxido de carbono. ¿Qué significa? Significa que tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Este numerito se le llama subíndice. Cuando no aparece nada significa que tenemos un átomo. Eso nos indica que hay uno de cada uno de ellos. La fórmula empírica es otra fórmula química, llamada también fórmula mínima o condensada. Indica la relación proporcional entre el número de átomos de cada elemento presentes en la molécula. Tenemos muchos ejemplos de fórmula empírica. En este caso les traje el de la glucosa. La glucosa es un azúcar que encontramos, ¿verdad?, en la naturaleza y se encuentra su fórmula molecular como C6H12O6. Si observamos, tenemos el 6 tachado, el 12 tachado y el 6 tachado. ¿Qué significa? Que le vamos a llevar a su mínima expresión. Tenemos como la glucosa empírica al CH2O. ¿Qué significa? Que vamos a tener un átomo de carbono, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Y esta es la glucosa empírica. Como podemos observar, se reduce al mínimo los subíndices. La fórmula estructural indica la proporción de átomos y la estructura de la molécula. Tenemos el ejemplo del oxígeno con dos átomos de hidrógeno. La fórmula electrónica o fórmula de Lewis indica los electrones de cada átomo y la unión o enlace que se representa. El mismo ejemplo anterior lo podemos observar como el oxígeno con sus 6 electrones. El hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno y así forman lo que es la molécula de agua. La fórmula molecular, por su parte, muestra con exactitud la relación entre los átomos que forman las moléculas. Por ende, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica.
Por lo tanto, se puede determinar conociendo el peso molecular del compuesto y el peso de la fórmula empírica. Un ejemplo de ello es el C22H40O6. Anteriormente vimos también una fórmula molecular de la glucosa que es el 6H12O6. Ahora vamos a ver qué son las valencias y los números de oxidación. Se denomina valencia o capa de valencia de un átomo a su capa más externa de electrones. Los electrones de esta capa reciben el nombre de electrones de valencia y determinan la capacidad que tienen los átomos para formar enlaces. Existen dos tipos de valencia. Está la valencia iónica y está la valencia covalente. La valencia iónica es el número de electrones que un átomo gana o pierde al combinarse con otro átomo mediante un enlace iónico. Ejemplo, el calcio pierde 2 electrones al formar enlaces iónicos y por su valencia iónica es 2. Por eso su valencia iónica es 2, porque el calcio pierde, lo cede a cualquier otro elemento con el que ha decidido formar un compuesto. La valencia covalente es el número de electrones que un átomo comparte con otro al combinarse mediante un enlace covalente. Ejemplo, cada átomo de carbono comparte 4 electrones al formar enlaces covalentes con otros átomos y por eso su valencia covalente es 4. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la tabla periódica de valencia. Como podemos observar, tenemos el hidrógeno que trabaja con -1 y con 1. Tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio que trabaja con +1. El berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario y radio con +2. Escancio, yodo, lantano y actinio con 3. Y así sucesivamente podemos observar cómo sus valencias. ¿Y qué es la valencia? Bueno, pues la valencia es la capacidad que tiene cada elemento de estos de poder combinarse con otros elementos y formar compuestos. El número de oxidación, también llamado estado de oxidación, indica el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando forma un compuesto. Los números de oxidación en los metales, podemos encontrar el hidrógeno con -1 y +1, el francio con -1, el cloro, bromo y yodo con -1, +1, 3, 5 y 7, y así sucesivamente. Para calcular el número de oxidación debemos manejar algunas reglas o normas básicas que debemos de tomar en cuenta, muy importante para la nomenclatura de compuestos inorgánicos. El número de oxidación de cualquier elemento en estado libre, cuando hablamos de estado libre es que no está combinado, están en la naturaleza solos. Ellos tienen siempre número de oxidación carga 0. No importa cuán complicada sea su molécula.
Número 2, un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con un número de oxidación positivo y otros con número de oxidación negativo. Vamos a tener entonces una parte positiva en el elemento y una parte negativa del elemento. Para formar un compuesto lo haremos con una forma positiva y con una forma negativa. Todo compuesto, la suma algebraica del número de oxidación de sus elementos multiplicados por los subíndices correspondientes de los mismos debe ser igual a 0. Cuando todos los subíndices de una fórmula son múltiplos de un mismo número, se puede dividir entre este número, obteniéndose así la fórmula simplificada del compuesto. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un ion debe ser igual a la carga del ion. Como ya lo habíamos leído anteriormente, para detectar el número de oxidación o encontrar o asignar el número de oxidación de un compuesto tiene sus reglas. Dice que primero todo compuesto dice que tiene que ser igual a 0. Entonces miramos que el Na2O tiene un subíndice de 2, entonces le vamos a asignar sus números de valencia. ¿Cuál es el número de valencia con el que trabaja el oxígeno? El oxígeno siempre trabaja con una valencia -2. Y el sodio, si nos vamos a la tabla periódica, podemos observar que tiene +1. Entonces multiplicamos el subíndice 1 que tiene en esta parte de abajo, 1 por -2 nos daría -2. Y 2 por +1 nos daría 2. 2 menos 2 nos da igual 0. Entonces el número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Cómo podemos constatar esto? Pues lo podemos ir a la tabla periódica y lo observamos. Y este compuesto se llama óxido de sodio. Más adelante veremos por qué. Okay. Ya calculamos números de oxidación, ahora vamos a construcción de nuevos saberes. Vamos a ver lo que son las funciones químicas inorgánicas. ¿Qué es una función química? Pues es un conjunto de propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias, distinguiéndolas de las demás. Una función química es aquella que agrupa ciertos elementos por características iguales y las agrupa para distinguirlas de otro grupo. Tenemos ejemplo los óxidos, las bases, los ácidos y los sales. Todos esos elementos o compuestos forman conjuntos porque tienen propiedades comunes. Ahora vamos a estudiar cada una de ellas. ¿Cuál es la función óxido? ¿Cuál es una función base? ¿Cuándo es una función ácida? ¿Y cuándo es una función sal? Okay. Los compuestos químicos se localizan ¿en dónde? Se localizan en la atmósfera, ¿verdad? Como el oxígeno, en la geósfera, en la hidrosfera y en los seres vivos. En la hidrosfera encontramos el agua, ¿verdad? En los seres vivos, pues nosotros estamos compuestos de glucosa, nosotros tenemos fructosa, sacarosa y así sucesivamente, y esos son compuestos. ¿Cómo se clasifican los compuestos químicos? Pues
es a lo que vamos a estudiar hoy, que son los óxidos no metálicos, los óxidos metálicos, los hidruros, los hidrácidos, los hidróxidos, los peróxidos, los ácidos y las sales. ¿Cómo se les nombra? Pues se les nombra de acuerdo al sistema tradicional, al sistema Stock, a la nomenclatura sistemática. ¿Qué aplicaciones tienen? Pues en el hogar encontramos compuestos que necesitamos en nuestra cocina, para el caso la sal de mesa o sal común, llamada también NaCl o cloruro de sodio. En la industria encontramos en los jabones, encontramos en cloros, en ácidos, en detergentes, en la agricultura como pesticidas, plaguicidas, como abonos. En la medicina, pues un sinfín de aplicaciones, ¿verdad? Porque la mayoría de sustancias están hechas por compuestos químicos. En la geología, ¿verdad? La encontramos en los suelos, en toda la naturaleza. ¿Y qué consecuencias tienen su uso? Pues tienen agotamiento de recursos, bloqueo de ciclos biogeoquímicos, cambios climáticos y pérdidas de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un uso desmedido, pues entonces tenemos igual consecuencias de los usos de los compuestos químicos. Ok, aquí tenemos un esquema de esta tabla periódica donde nos indica todos los rojos, podemos decir que son metales. Los metales tienen propiedades, ¿verdad?, diferentes y están agrupadas en la tabla periódica en esta posición que ustedes ven en rojo. También tenemos en la tabla periódica los no metales. Como pueden observar, tenemos más metales que no metales en la naturaleza. Y también hay metales que son elaborados en los laboratorios. Tenemos los no metales, como pueden observar, tenemos todo este grupito de acá que va en forma de una escalerita, miren, como pueden observar, y estos son todos los no metales. Y tenemos también los gases nobles o inertes, les llama así porque estos no reaccionan con ningún otro grupo funcional. Estos se mantienen inertes porque ellos tienen en su configuración electrónica todo lo que es la regla del octeto. Ellos son los únicos que cumplen con esta condición, por eso no se pueden asociar a ninguno de estos otros elementos. Y con los metales podemos formar óxidos metálicos, que más adelante los vamos a ver, y con los no metales podemos obtener los óxidos ácidos. Bueno, vamos a ver los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Pues un grupo funcional está determinado por un átomo o grupo de átomos con características similares que constituyen una función química. Anteriormente lo decíamos, ¿verdad?, que estos átomos que tienen características similares, entonces se agrupan y los agrupamos por grupos funcionales. Y tenemos grupos funcionales como el caso cuando el oxígeno trabaja con el -2, que su función es que trabaja como un óxido. Cuando el OH, ¿verdad?, o el oxígeno y el hidrógeno unidos trabajan con un ion -1, y esto sería un hidróxido, o cuando el ion hidrógeno trabaja con una carga positiva, que esto sería también un ácido. Estos son algunos de los grupos funcionales que estaremos viendo a continuación. Vamos a ver ahora lo que es un óxido básico. Un óxido básico son combinaciones de un elemento con el oxígeno. ¿Qué elemento? Bueno, pues depende del elemento, así será, ¿verdad?, su grupo al que esté unido. Pues los óxidos básicos, como pueden observar, son la unión del oxígeno con un no metal. ¿Cuál es un no metal? Pues lo vimos en la tabla anterior,
como pueden observar, lo vimos que todos estos que están en esta parte de su tabla periódica, entonces son los metales. Entonces tenemos un metal más el oxígeno. Pues, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un óxido bajo. Metal más oxígeno nos va a dar metal más oxígeno. En este caso tenemos el hierro más el oxígeno. Entonces, el hierro más el oxígeno, ¿qué nos da? Nos da un óxido. Óxido de hierro. Como ustedes pueden observar en este ejercicio, pueden ver que el hierro se escribe primero y el óxido después, o el oxígeno después. Siempre, siempre vamos a estar precedidos, o inicialmente se va a escribir el hierro, y el hierro trabaja con una carga positiva. Entonces, la parte positiva va a ir primero y luego va a ir la carga negativa. Si ustedes pueden ver, la carga positiva va primero y la carga negativa va después. ¿Con cuánto trabaja en este caso el oxígeno? Bueno, pues el oxígeno, como todos sabemos, en su estado, ¿verdad?, original, tiene -2. Trabaja con -2, lo veíamos anteriormente. Entonces, 3 por -2, con su índice -2, nos daría -6. Si ustedes ven, el 2 del oxígeno aparece aquí en el hierro, están yuxtapuestos. ¿Qué significa eso? Que están cruzados. El 2 del oxígeno pasa para el hierro y el 3, con el que trabaja el hierro en la tabla periódica, con su número de valencia 3, pasa para el oxígeno para tener una carga igual a 0, porque 2 negativo por 3 nos daría -6 y 2 por 3 nos daría +6, dando un resultado de 0. En este caso lo podemos ver mejor. Para formular óxidos, así como otras funciones químicas, es indispensable saber cómo irán los números de oxidación. Estos irán cruzados así, lo que les decía, el oxígeno trabaja con -2 en este caso, y el aluminio tiene +3. Entonces, el 3 del aluminio pasa para el oxígeno y el 2 pasa para el aluminio. En este óxido básico, el aluminio presenta un número de oxidación +3 y el oxígeno por lo general siempre trabajará con un número de oxidación -2, que les decía en el caso anterior. Ahora vamos a ver lo que es la función óxido. Los óxidos son combinaciones de un elemento con el óxido. Entonces, si el elemento es un no metal más un oxígeno, pues nos va a dar un óxido ácido. Entonces, ejemplo, tenemos el carbono más el O2. Si ustedes pueden observar, está tachado ahí. ¿Por qué? Porque se lleva a su mínima expresión y se dice que es un CO2. ¿Cómo sería ese nombre? Más adelante vamos a aprender, pero se llamaría dióxido, porque tiene un 2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Tenemos 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, la moderna o stock y la estequiométrica o impar. La nomenclatura tradicional nos dice que se designan con el nombre genérico de óxido. Se antepone la palabra óxido seguido del nombre del metal que da origen. Se dan 2 casos. Cuando el metal tiene una sola valencia, el nombre del metal termina en -ico, o simplemente el nombre del metal para el caso óxido de sodio o óxido sódico. Se utiliza la terminación
ICO cuando solo tiene una sola valencia. Pero cuando el metal tiene dos valencias, da origen a dos óxidos. Y en este caso sería oso para el menor y la terminación ICO para el mayor. En este caso, como el cobre tiene dos valencias, entonces sería la valencia 2 y la valencia 4. Podemos observar entonces en este caso que este se llamaría óxido cuproso, cuproso de cobre cuproso, y como es menor valencia termina en oso. Y en este caso sería óxido cúprico, y como es la valencia mayor termina en I. La nomenclatura moderna nos habla, o nomenclatura Stock, nos habla Alfred Stock. Este sugiere en la IUPAC una nomenclatura práctica. La palabra óxido seguido del nombre del metal con la valencia en un paréntesis, en números romanos. ¿Qué significa? El mismo ejercicio anterior. Tenemos óxido de cobre. Entonces ya sabemos que el oxígeno es -2. Entonces este -2 pasa para acá y el cobre tendría una valencia 1. Entonces, óxido de cobre 1. En este caso tiene 2, solo la mitad de 2 es 1, entonces queda como óxido de cobre 2. Y la nomenclatura general aceptada por la IUPAC se designa con el nombre óxido seguido del nombre del elemento precedido por prefijo mono, si es 1, dio, bi, si son 2 átomos, tri, si es 3, tetra, si es 4, etcétera, etcétera, que indica el número de átomos de cada elemento. En este mismo caso, el oxígeno tiene 1, entonces se llamaría monóxido de dicobre, porque tiene 2 átomos de cobre para formar este compuesto. Y en este caso sería monóxido de cobre. Ya no se utiliza el prefijo mono, solo se utiliza su raíz de el elemento. Las utilidades de los óxidos en la industria, pues hay diversas variedades de usos. El óxido de magnesio, para el caso el MgO, se utiliza en la fabricación de materiales refractarios, ¿verdad? Abonos y en la preparación de medicamentos contra la acidez del estómago. Ustedes saben que la leche de magnesia Philips la utilizamos para la acidez del estómago como un neutralizador, también como antídoto para muchos tipos de intoxicaciones. El óxido de zinc, ZNO, se emplea tanto para la fabricación de pinturas y colorantes, como también en la fabricación de pomadas antisépticas y los productos de cosmética. El óxido de aluminio, o Al2O3, se emplea para trabajar metales y aleaciones de grándulas. El óxido de plomo, PbO2, se utiliza en las fabricaciones de vidrio y en las fabricaciones de plomo y colorantes diversos. El óxido de silicio, el Si-O3, se utiliza en la fabricación de pilas. Aquí tenemos ejercicios prácticos. Nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Juntos. Como pueden observar, tenemos el oxígeno, tenemos el no metal, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un óxido básico y tiene 3 nomenclaturas. Está la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Pues tenemos que el oxígeno siempre trabaja con -2. Miren, siempre trabaja con -2. Un no metal, el carbono en este caso, seguimos con el carbono y nos va a dar un óxido básico.
Entonces nos va a dar, como tiene más 2 y menos 2, entonces 2 y 2 lo cancelamos porque tiene mitad y tiene mitad para simplificarlo y nos quedaría como CO. Y también tenemos en este caso, ¿verdad? Que se lleva la palabra anhídrido, ¿verdad? O ácido, y seguida del nombre del elemento no metálico. Este se llamaría anhídrido carbonoso. ¿Por qué oso? Porque tiene lo que es la menor valencia en este caso. En este caso tenemos el carbono con más 4 que nos forma el CO2, ¿verdad? O anhídrido carbónico. ¿Por qué carbónico? Termina en -ico porque su valencia es más 4 y más 4 es mayor que menos 2. En la nomenclatura de Stock, para el anhídrido carbonoso llevaría la palabra óxido seguido del nombre del elemento y a continuación se le indica entre paréntesis en números romanos, ¿verdad? Su valencia o estado de oxidación. Entonces, el óxido de carbono tiene un 2 en números romanos. ¿Por qué? Porque es un óxido unido a un carbono con valencia 2. Y en este caso es un óxido unido a un carbono con valencia 3. Y en la nomenclatura sistemática se llamaría monóxido de carbono. Mono porque solo tiene uno, y de carbono porque no le colocaríamos la palabra mono, sino que quedaría monóxido de carbono. Este lo encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Como un tóxico, como un gas tóxico, ¿verdad? Este gas es el que produce, ¿verdad? Cuando tenemos en la naturaleza contaminada. También tenemos dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido? Porque tiene 2 moléculas de oxígeno unidos a un carbono. Y así podemos encontrar lo que son las 3 nomenclaturas de los compuestos de los compuestos formados por oxígeno más no metales. Ahora vamos a ver lo que son los hidruros metálicos o hidrácidos o función hidróxido. Un óxido básico, al combinarse con el agua, forma las bases con los hidróxidos. Un óxido básico, venimos a ver que es la unión de un no metal más un hidrógeno. Estos se caracterizan por poner azul el papel tornasol rojo, enrojecer la fenolftaleína y son acuásticos y de sabor amargo. El óxido básico, tenemos en este caso el óxido de disodio, monóxido de disodio, si lo quisiéramos llamar, o óxido de sodio, unidos al agua que nos daría hidróxido de sodio. Estos llevan la palabra hidróxido. La función ácido se caracteriza, ya lo decíamos, por enrojecer el papel, por la fenolftaleína permanece incolora y presentar sabores agrios, picantes. Los ácidos no se deben saborear por ser muchos de ellos tóxicos. Las sustancias ácidas pueden agruparse en 2 clases, hidrácidos o oxácidos. La función ácido. Los ácidos hidrácidos están formados por la combinación de hidrógeno con un no metal de los grupos 6A y 7A. Por ejemplo, tenemos el cloro más el hidrógeno forma lo que es el ácido clorhídrico. Tenemos el azufre más el hidrógeno, tenemos lo que es el ácido sulfúrico. La formulación. Los ácidos oxáceos
son aquellos que están formados por el hidrógeno, un no metal y el óxido. El método mecánico. Se escriben los elementos en el siguiente orden. Primero va el hidrógeno, luego va el no metal y luego va el óxido. En este caso va el hidrógeno, el no metal, el oxígeno. El hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Un óxido ácido o anhídrido al reaccionar con el agua forma los ácidos oxáceos. El óxido ácido, en este caso el dióxido de carbono más el agua, da lo que es el ácido carbónico. Los óxidos ácidos son la unión de metales más oxígenos, anteriormente lo vimos, ¿verdad? H2O es agua, nos da lo que es el ácido carbónico. Miren, tiene un hidrógeno, un no metal y un óxido. La nomenclatura tradicional se dice que se nombran como los óxidos de origen, pero se cambia el nombre de óxido por hidróxido, seguido del nombre de metal, que le da origen. Se dan dos casos. Cuando el metal tiene una sola valencia, el nombre del metal termina en "-i", o simplemente el nombre del metal no cambia. En este caso, Na2O más agua nos da NaOH. Entonces, el nombre sería hidróxido de sodio o hidróxido sódico. Este es un óxido de sodio. Cuando el metal tiene dos valencias, su terminación oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. En este caso, tenemos el óxido niqueloso o óxido niquélico, más H2O, que nos produce lo que es hidróxido de níquel o hidróxido niqueloso. Y en este caso tenemos lo que es el hidróxido niquélico. La nomenclatura Stock, recordamos que nos dice que va la palabra hidróxido más el nombre del elemento y su valencia en números romanos. Entonces, hidróxido de níquel, el níquel trabaja con la valencia 2. Hidróxido de níquel, la valencia es 3. Función hidruro. ¿Qué son los hidruros? Pues son compuestos binarios que se obtienen de la combinación de un elemento con el hidrógeno. Se clasifican en hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos, por ende, es la combinación de hidrógeno más un metal, y los no metálicos es la combinación de un hidrógeno más un no metal. La función hidruro nos dice que la combinación del hidrógeno con un metal forma los hidruros. En este caso, el hidrógeno presenta estado de oxidación -1. Entonces, el metal más hidrógeno -1 da un hidrógeno más un metal. En este caso, da el hidruro de sodio. O, en este caso, el hierro más H nos da un hidruro de hierro. Los hidruros metálicos se forman cuando el hidrógeno se combina con un metal. Solo en este caso el hidrógeno actúa con el número de oxidación excepcional de -1. Solo en este caso, cuando son hidruros, cuando usted observe que el hidrógeno tiene una valencia de -1, son porque su grupo funcional es un hidruro. Ba significa bario más H2, que es el hidrógeno en estado gaseoso, nos
forman lo que es el hidruro. Hidruro, si ustedes se han fijado, han notado que nombramos primero el negativo y luego el positivo. Se escribe primero el positivo y luego el negativo, pero en este caso, para nombrarlo se lee primero el negativo y luego el positivo. Hidruro de bario. Los hidruros metálicos generalmente son sólidos y en disolución acuosa forman iones. Se acompaña el símbolo del metal con el del hidrógeno y se intercambian los números de oxidación, lo que veíamos anteriormente. El hidrógeno tiene -1, pasa al calcio, y el calcio tiene +2, pasa al hidrógeno. Entonces se llamaría hidruro de calcio. ¿Y por qué este 2 aquí? Bueno, porque el calcio tiene una valencia de +2. Hidruros no metálicos, pues como su nombre lo dice, se forman cuando el hidrógeno se combina con un elemento no metálico. En este caso, el hidrógeno conserva su número de oxidación usual de +1. Ya lo vimos anteriormente y recalco, cuando ustedes observen que el hidrógeno está trabajando con una valencia de +1, es porque es un hidruro. En este caso, el cloro más el hidrógeno forman lo que es el HCl, el cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Los hidruros no metálicos generalmente son gaseosos. Los hidruros metálicos, decíamos anteriormente, que estaban en estado sólido, pues los hidruros no metálicos están generalmente en estado gaseoso y líquidos, y también forman enlaces covalentes. Se acompaña el símbolo del no metal con el del hidrógeno y se intercambian los números de oxidación igual. -3 más 1 forman lo que es el nitruro de hidrógeno. En resumen, tenemos que un no metal unido a un hidrógeno da lo que es un hidruro no metálico. Y un no metal unido al oxígeno da lo que es un óxido ácido. Un metal más el oxígeno nos da un óxido básico. Y un metal unido al hidrógeno da un hidruro metálico. Dan lo que son los hidruros metálicos. Y los elementos no metales unidos al oxígeno nos dan lo que son los óxidos ácidos. Los metales unidos con el oxígeno nos dan lo que son los óxidos básicos, y los metales unidos al hidrógeno dan lo que son los hidruros metálicos. Como recordamos, los hidruros no metálicos se encuentran en estado gaseoso y en estado líquido, y los hidruros metálicos se encuentran en estado sólido. Los hidruros no metálicos son en solución acuosa, dan como resultado los hidrácidos. Y los hidrácidos unidos a los oxoácidos son lo que son los ácidos. Los óxidos básicos más agua dan lo que son los hidróxidos, y los hidróxidos son lo que es la unión de las sales más agua. Al unir una sal con agua nos dan los hidróxidos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. Pasen feliz tarde. Muchas gracias por su atención.